Hola chicos, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de hipotiroidismo congénito, una patología que se presenta en los neonatos. Es muy importante su tamizaje, ya que con esto podemos prevenir déficit cognitivo. Entonces, ¿qué es? Es una endocrinopatía causada por una deficiencia de hormona tiroidea al nacer. Esto puede llevar a discapacidad cognitiva, pero es prevenible. Comúnmente es causado por disgenesia y dishormonogénesis, que lo vamos a hablar más adelante. La epidemiología. A nivel mundial se presenta un caso entre 3.000 a 4.000 niños. En Colombia son en 3.500. La incidencia es mayor en prematuros y gemelos. Y en Colombia se hizo un estudio en el que se vio que hay mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. Además, esto es relacionado con mayor riesgo de malformaciones. Cuanto al desarrollo de la glándula, ¿por qué lo traigo? Porque una alteración en este proceso es lo que nos va a llevar a esta patología. Entonces se deriva del primer arco braquial, inicia en la semana 4 la proliferación y migración y posteriormente se da la diferenciación funcional en la semana 10 a la 12. Entonces las alteraciones son disgenesia tiroidea, aplasia, hipoplasia o ectopia tiroidea, que se presenta cuando hay una alteración en la proliferación y migración de la glándula, es decir, en la semana 4. Mientras que la dishormonogénesis es una alteración en la biosíntesis de la hormona y esto se presenta cuando hay alteraciones entre la semana 10 a la 12, esto lo hablaremos igual más adelante. Por eso también es importante hablar de la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, en primer lugar, el yodo es captado por la célula tiroidea y pasa a la célula con ayuda de un transportador de sodio. Una vez ingresa en la membrana apical, va a haber un transportador que es la pendrina, que lo que va a hacer es intercambiar el ion de cloro por uno de yodo. Una vez el yodo ingresa, por acción de la peroxidasa, se va a oxidar y se va a acoplar con la tiroglobulina, formando de esta manera moléculas de diyodotirosina para formar T4 o monoyodotirosina más diyodotirosina para formar T3. Una vez se forman estas hormonas, van a ser endocitadas junto con la tiroglobulina y van a ser liberadas a la circulación las hormonas. Los productos restantes van a pasar a un proceso de desyodación con el cual se va a reutilizar estas sustancias. En cuanto a la fisiología, entonces este eje está regulado por el hipotálamo y la hipófisis, con un feedback positivo y negativo. Cuando hay una liberación de T4 y T3, estos son hormonas que van a ir directamente a la célula, al núcleo, y van a regular transcripción de diferentes genes. Por eso es tan importante para el crecimiento, desarrollo del sistema nervioso central, cardiovascular, metabolismo y otros. Este eje empieza a funcionar a partir del final del primer trimestre. Antes va a depender de las concentraciones de T3 y T4 de la madre. En cuanto a las etiologías, las más frecuentes son disgenesia y dishormonogénesis. Disgenesia con una prevalencia del 85%, de las cuales se destaca la ectopia, 2 de cada 3 casos, y el hipotiroidismo transitorio, que lo hablaremos más adelante, está relacionado con el traspaso de anticuerpos maternos hacia el feto. Entonces, la primera, disgenesia. La disgenesia es más frecuente en mujeres, está asociado a factores de transcripción como son PAX8, NKX2, FOXE, y la ectopia es la más frecuente, como les mencioné anteriormente. Esto se refiere a que hay una localización en el conducto tirogloso, el cual es un conducto por el cual tiene que viajar la glándula hasta su posición de por vida. La atresia es una ausencia total de tejido y la hipoplasia es un tejido poco desarrollado causado por la resistencia a TSH y está asociado con mutación del cromosoma 15. La dishormonogénesis, entonces, es la alteración en la biosíntesis o secreción de la hormona. Es una enfermedad autosómica recesiva que conduce a óseo, defecto en la actividad de la peroxidasa y está asociado con mutaciones de genes que codifican la tiroglobulina, DUX2 y TOX2. El hipotiroidismo congénito central es un defecto en la producción de TSH asociada a hipopituitarismo, por lo que hay deficiencia de otras hormonas y debemos hacer estudio de hormona de crecimiento, hormonas sexuales y cortisol.
Adicionalmente, esta patología está asociada con paladar hendido y piel mutada. Los defectos periféricos, por ejemplo, el defecto de transportador de monocarboxilasa y el síndrome de Alan-Hernon-Dudley, es un síndrome en el que no hay paso de T3 a las neuronas y por lo tanto un déficit cognitivo. Aquí de laboratorios vamos a encontrar un T3 elevado, T4 bajo y TSH normal. El hipotiroidismo transitorio se presenta 1 en 50.000 niños en Estados Unidos, 1 en 1.000 en Europa, está asociado a varias cosas. Puede ser una deficiencia de yodo, es más frecuente en prematuros. Como les mencionaba, hay casos en los que la mamá tiene anticuerpos contra el receptor de TSH y estos anticuerpos pasan transplacentariamente al feto, lo cual puede llevar a un hipotiroidismo transitorio que debe regularse entre los 3 a los 6 meses del bebé. Una exposición a antitiroideos, exposición a yodo como es la miodarona y los medios de contraste y un hemangioma hepático, que es un aumento en la enzima 3-yodotironina desyonidasa que va a mejorar con la involución del hemangioma. El tamizaje es muy importante y les digo la historia es porque este es un programa que inició recientemente, no es que lleve muchos años con nosotros. Inició en Canadá en 1973 y inició midiéndose el valor de T4. Posteriormente, con estudios se dieron cuenta que era más sensible TSH y por eso actualmente lo hacemos con TSH. El primer país en Latinoamérica en tener un programa de tamizaje fue Cuba y en Colombia inició en 1999. ¿Por qué es importante el tamizaje? Por la relación inversa que se tiene entre el diagnóstico y el pronóstico neurológico. El tamizaje se hace con TSH, como les mencionaba antes, porque tiene una mayor sensibilidad. Lo ideal es que este valor de TSH sea tomado entre 48 a 72 horas de vida y de sangre de talón. No es útil para hipotiroidismo central, mientras que los valores de T4 sí han demostrado tener mayor sensibilidad para diagnosticar a hipotiroidismo congénito central. ¿A quiénes debemos repetir esa función tiroidea? A una población específica que está en riesgo y se realiza a las 2 semanas de vida. ¿En quiénes? En prematuros menores de 37 semanas, en bebés con bajo peso al nacer, en recién nacidos críticamente enfermos y en gemelos monocigotos. Los resultados del tamizaje. Antes del resultado es importante tener en cuenta que debemos tener una adecuada muestra de sangre. Como pueden ver aquí en la imagen, la primera fila es la que nos muestra cómo debe ser. Los valores en Colombia son mayor a 20 miliunidades litro del cordón umbilical o mayor a 15 miliunidades litro en muestra del talón. ¿Qué debemos hacer con estos resultados? Si ese valor de TSH es menor a 10, la prueba es negativa. Si nos da entre 10 y 20, tenemos dudas y por lo tanto debemos repetirlo. Si es mayor a 20, hacemos diagnóstico y empezamos tratamiento. Una vez se realiza la segunda prueba, si da menor de 10, descartamos. Si nos da entre 10 y 20 o mayor a 20, debemos comenzar tratamiento. En cuanto a la clínica, primero, ¿en quién debemos sospechar? Debemos sospechar en pacientes con un embarazo que se extiende a más de las 42 semanas, en mamás que tengan hipotiroidismo autoinmune, en un bebé que esté muy callado y duerma toda la noche, en hiperbilirubinemia por más de 3 semanas y que tengan dificultad en la alimentación. Los síntomas y signos. Realmente esto no tiene una alta sensibilidad y son muy sutiles debido a que la madre pasa niveles hormonales al feto. Por lo tanto, generalmente estos pacientes tienen un peso y talla normal, una circunferencia mayor de cráneo, tienen letargia, hipotonía, llanto ronco, constipación y cabello puntiagudo. En cuanto a signos, encontramos macroglosia, puente nasal plano, hernia umbilical, piel seca, bocio, fontanela mayor a 5 milímetros y ausencia de epífisis femoral en las radiografías. Esto se presenta hasta en el 54% de los pacientes. Aquí en la imagen podemos ver un paciente con todas las características, que no es lo más frecuente, si se dan cuenta se ve la macroglosia y se ve también la hernia umbilical. Y en esta radiografía vemos la ausencia de la epífisis femoral. El índice de Letarte es un índice que fue creado en los años 80 y se utilizaba para el diagnóstico. Esto se basaba en la clínica, sin embargo, actualmente no se utiliza para el diagnóstico.
Los valores que utilizaban en ese tiempo era que si esta sumatoria de puntos era menor a 4, se descartaba la patología. Entre 4 y 7 era sugestivo y mayor a 7 era confirmado. Las malformaciones asociadas que podemos encontrar en estos niños es cardiopatías congénitas, paladar hendido, anomalías neurológicas y malformaciones genitourinarias. El síndrome de Pendred es un síndrome en el cual hay hipotiroidismo congénito, sordera neurosensorial y bocio. Esto se debe a un defecto en la pendrina. Si recuerdan, en la síntesis hormonal, la pendrina es un transportador de cloro-yodo, que es el que nos permite que el yodo pase para ser oxidado. El diagnóstico debe hacerse cuando se sospecha, debe hacerse igual un tamizaje, una confirmación con niveles de T4 y estudios para determinar la etiología. Estos estudios adicionales son tiroglobulina, que nos determina la cantidad de tejido que tiene, la captación y escaneo radionucleótidos, las ecografías, que son para localizar la glándula, los niveles de yodo en orina, que su valor normal es entre 50 a 100 microgramos en 24 horas, anticuerpos de receptor de TSH, antiperoxidasa y antitiroglobulina, y las mutaciones genéticas específicas. ¿Cómo podemos interpretar estos estudios? Si la tiroglobulina nos da baja y la captación es baja, vamos a confirmar una aplasia, es decir, ausencia de la glándula. Si la tiroglobulina es elevada, vamos a sospechar de un defecto en los receptores o que estén bloqueados, como en el caso de las transitorias a causa de los anticuerpos de la madre. Y los niveles de yodo en orina nos pueden hablar de un déficit de yodo que puede estar causando el hipotiroidismo. El tratamiento, entonces, tiene como objetivo normalizar los valores de T4 y TSH, T4 en menos de 2 semanas y TSH en menos de un mes. Debe iniciarse una vez se confirme el diagnóstico y es con levotiroxina 10 a 15 microgramos kilogramo día, lo cual nos da una aproximación de 37.5 a 50 microgramos día. Los valores de T4, lo ideal es que estén entre 10 y 16 microgramos decilitro, T4 libre entre 1.4 y 2.3 nanogramos y TSH menor a 5 miliunidades litro. Cuanto a las recomendaciones de cuándo debemos hacer controles a estos niños, debemos hacerles pruebas de TSH y T4 a la semana después de iniciar tratamiento, cada mes hasta los 6 meses, cada 3 meses entre los 6 y 3 años y cada 6 a 12 meses hasta terminar el crecimiento. Una vez se haya cambiado una dosis, debe hacerse controles cada mes. El pronóstico y las consecuencias se han medido por medio del índice de coeficiente intelectual. Entonces, si el diagnóstico es a los 3 meses, se conoce que su índice de coeficiente intelectual es de 89. Si es de 3 a 6 meses, de 71, y si es mayor a 6 es de 34. Por eso es tan importante realizar el tamizaje, porque si se hace de una manera tardía, los déficits cognitivos van a ser mayores. Entonces, como consecuencias, déficit cognitivo, alteración crecimiento óseo, alteración desarrollo sexual, trastornos psiquiátricos, espasticidad, trastornos de la marcha y coordinación. Esto sería todo por esta vez. Recuerden que es muy importante realizar el tamizaje en todos los bebés y que con esto podemos evitar que tengan déficit cognitivo. Recuerden los valores y idealmente la muestra debe ser del talón y es positivo cuando es mayor a 15 miliunidades litro. Gracias.